abran sus Biblias en el capítulo 4 del libro Los Hechos. Hemos estado estudiando este libro de una manera muy sistemática para que podamos ir comprendiendo el sentido de lo que significa ser testigos de Cristo, guiados por su Espíritu Santo, ese Espíritu que está en nosotros. Y ya le habían dado lectura al comienzo del culto, pero me parece que lo podemos repetir, ¿le parece? Capítulo 4 para ir introduciéndonos también en algunos detalles que tiene esto, repasar brevemente lo que el pastor Javier compartió para que así no perdamos el hilo, como decimos, y podamos engancharnos plenamente en lo que es este capítulo. Capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre los sacerdotes el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, no recibió segunda vez el Espíritu, estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia, hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los cuales han venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esa es la palabra del Señor para hoy día, y quisiera retomar del capítulo 3, porque este discurso surge de lo que pasa en el capítulo 3, cuando el cojo que estaba ahí en la puerta, llamada La Hermosa, es sanado por Dios, y es necesario, por lo que escuchamos el domingo anterior, que se le explique a la gente por qué este cojo había sanado.
Y quiero que observen algunas cositas de lo que vieron el domingo anterior. Para los que no pudieron estar, comiencen a introducirse en este tema que me parece a mí importante. Lo primero es que la gente, al ver el milagro del cojo, se llenaron de asombro y espanto, que son dos temas no menor. Al ver un milagro, por supuesto, produce esta sensación en las personas. Segundo, por lo que Pedro se ve en la necesidad de explicarle a esta gente que está confundida, evidentemente está confundida, no sabe bien lo que está pasando, el asombro es notorio. O sea, si una persona es sanada de lo que estaba viviendo más de 40 años esta persona, y que salga caminando y corriendo, y más encima dice la Escritura, alabando a Dios, por supuesto que va a producir en los que estaban ahí, las personas, asombro, pero también espanto. Lo tercero, porque los actos milagrosos, maravillosos de Dios solo son comprendidos cuando Él los explica. No solo basta conocer el milagro, sino que también es necesario un mensaje a nuestro entendimiento, ¿cierto? La emoción del milagro nos puede llevar a equivocarnos en quién colocar nuestra fe. Por lo tanto, ¿cierto?, es necesario que este milagro sea explicado, sea conocido a las personas de la manera más comprensible, y alguien tenía que hacerlo, y en este caso lo hicieron los apóstoles. Vamos a la otra. Las personas estaban asombradas, espantadas, porque no entienden nada, y se hace necesario la explicación de este milagro al entendimiento. Y ahí se tomaron tres razones de por qué era importante explicar el milagro. Vamos a la siguiente. La primera tiene que ver con una razón por qué el milagro era necesario explicar. El domingo pasado dijeron porque está siempre el peligro de confundir el objeto de nuestra fe. ¿En quién ponen su fe? Recuerden que la gente quedó asombrada y espantada mirando ¿a quién? A los apóstoles. Número 2, porque nuestro estado natural es de la ignorancia. ¿Se acuerdan que también vimos esto? Por ignorancia, las autoridades y los poderosos crucificaron a Jesús. Por lo tanto, se ve la necesidad, ¿cierto?, que la gente pueda conocer este milagro, y para que conozca este milagro hay que atacar la ignorancia. Y nuestra ignorancia es cuando estamos también lejos de Dios. Y tercero, porque el milagro no es un fin en sí mismo. Por eso hay que explicarlo. Hay que explicar quién es el que hace el milagro. Bueno, de esta enseñanza del domingo pasado, nosotros retomamos el capítulo 4, y ahora en el capítulo que estamos viendo aparecen en escena los poderosos. ¿Por qué digo los poderosos? Porque en el versículo 1 se establece que aparecen frente a la explicación del milagro, aparecen las autoridades, y eso no es algo que el texto no lo podemos dejar de mencionar. ¿Quiénes aparecen? Aparece el capitán de la guardia, aparece el saduceo, aparecen los sacerdotes, y luego se agrega en la lista, según lo que leímos en uno de los versículos, otros poderosos que pertenecían a este núcleo de autoridades que estaban a cargo del pueblo de Israel. Entonces, desde la perspectiva de la gente, de los poderosos, de las autoridades, llegan donde los apóstoles y el pueblo que estaba presente, y comienzan a irritarse, a molestarse, porque evidentemente estaba sucediendo algo que ellos no querían que pasara. ¿Y qué estaba sucediendo? ¿Por qué se irritaron estas autoridades? Se irritaron porque Pedro y Juan no solo explican el milagro, sino que comienzan a enseñar a la gente de que el autor del milagro era Jesucristo. Y Jesucristo que había sido resucitado por Dios. Por lo tanto, es muy importante no desconectar esta lectura de estos dos principios. La explicación tiene que ver con esto, que Jesucristo es el autor del milagro. Segundo, que este autor del milagro había sido resucitado por Dios. El mismo Cristo que ellos habían matado ahora estaba vigente. Por lo tanto, los apóstoles le estaban al pueblo enseñando que de alguna manera lo que las autoridades habían dicho de que Cristo ya estaba muerto no era verdad,
sino que Jesucristo había resucitado y quien lo había resucitado era Dios. Esta molestia de los poderosos, primero, derrumba argumentos que ellos tenían. ¿Cuál era el argumento de los poderosos y de las autoridades? Que Jesucristo ya estaba muerto, por lo tanto, al estar muerto Jesucristo, la gente no le iba a seguir. Para mala fortuna de estos poderosos, queridos hermanos, Jesús ha resucitado. Para mala fortuna de estos poderosos, no solo ha resucitado, sino que ahora los que son sus discípulos, los que son los que le siguen, aquellos que estuvieron con él, aquellos que dicen que fueron testigos de esta resurrección, siguen haciendo el mismo milagro. Por lo tanto, el poder del Señor no se detiene solo porque Jesús entró a la tumba. No, Jesús ha resucitado, los discípulos siguen haciendo el milagro y no pueden detener ni los milagros ni las señales que son prueba, y lo hemos dicho en otras predicaciones, de que el reino se ha instalado en este tiempo. Habíamos dicho en predicaciones anteriores que el reino de Dios se había inaugurado, tal como el profeta Joel lo había dicho, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todo género, sobre toda criatura, sobre toda persona, sin discriminación, y con la llegada del Espíritu se inauguraba, se instauraba el reino de los cielos. Esa era una señal tremenda, no solo para el pueblo, sino para las autoridades, aun cuando las autoridades todavía insisten en preguntar en qué nombre estas personas seguían haciendo este milagro. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando uno lee el libro de los Hechos, debemos comprender que la acción del Espíritu Santo en los apóstoles y la acción del poder del Señor en los apóstoles tiene que ver simplemente en ir en contra de dos pensamientos fuertes que tenían las autoridades. El primer pensamiento tiene que ver con un carácter teológico. Es sabido, por lo que dicen los evangelios, que los saduceos no entendían, ni comprendían, ni creían en la resurrección de los muertos. ¿Amén? Por lo tanto, es interesante porque el mensaje de los apóstoles no solo apunta a la sanidad de un cojo, sino que establece que aquellos que no creen en la resurrección han perdido fuerza en su mensaje, porque Cristo ha resucitado. Y estos saduceos insisten en preguntar en nombre de quién, ¿cierto?, han hecho este milagro. ¿Por qué insisten en preguntar? Porque ellos insisten en comunicarle al pueblo, en mantener al pueblo en la ignorancia, sin dejar que el pueblo aprenda y entienda que Jesucristo está vivo. Y el segundo elemento o podríamos decir motivación que tiene el mensaje de los apóstoles es sacar al pueblo de la ignorancia. ¿Por qué? Porque la oposición más fuerte de las autoridades es que las autoridades insisten en que las personas se mantengan en ignorancia, porque de la manera que se mantengan en ignorancia, los poderosos tienen el control del pueblo. Hermanos, todos sabemos que hay prensa que oculta información para controlar al pueblo. Y este no es un mensaje comunista, ni socialista, ni nada. Pero en el caso del libro de los Hechos, la causa de la oposición más fuerte es que los apóstoles enseñan a la gente. Mire qué interesante. El primer conflicto con las autoridades es que más allá de que los saduceos crean que no existe la resurrección, los apóstoles están diciendo, Cristo ha resucitado y Dios ha resucitado a Cristo, el Padre. Y lo segundo tiene que ver con que los apóstoles enseñaban a la gente. Y al enseñar a la gente, asumían una posición de autoridad. Es interesante esto, porque, y lo digo así, las autoridades querían ellos controlar a la gente, pero los apóstoles vienen
y asumen ahora una posición de autoridad. Por eso el texto se detiene a explicar que lo que están enseñando, lo que están explicando el milagro, son personas que no tienen ni educación, ni han sido preparados para eso. Y eso es interesante. En algunas versiones dice que no tienen cultura y no han sido capacitados para hablar de la manera. Por eso cuando se presentan frente a las autoridades y le dicen en qué nombre han hecho esto, se mandan un discurso que tiene que ver con la elocuencia. Los que estudian el libro de los Hechos, los teólogos han dicho que estos discursos no son discursos baratos, ni para engañar a la gente, ni tocar emociones, son discursos profundos, que tienen un sustento teológico poderoso, como es la palabra misma de Dios, que se refleja en la vida de estos apóstoles. Y ellos no hablan desde la ignorancia, porque ahora sus ojos han sido abiertos, hablan desde la llenura del Espíritu, porque están llenos del Espíritu. Y no es que esperen que venga algo especial para que los llene, ni cantan una canción para que motive sus emociones y se llenen del Espíritu en el momento que hablan. Son llenos del Espíritu y la continuidad de la llenura del Espíritu los lleva a ellos a mandarse un discurso elocuente, tan elocuente que estas autoridades y estos poderosos no pueden comprender cómo estos ignorantes, sin preparación, sin cultura, están hablando de la manera que lo están haciendo. Y no solo hablan como gente parece preparada, capacitada, sino que están hablando, dice, con osadía, con valentía. No están con miedo. ¿Usted cree en Dios? Mire, sí, supe por ahí. Me dijeron, siempre me dijeron. Fíjese que uno de los errores nuestros es que siempre nosotros contamos los milagros de otros. Y nuestros discursos pierden autoridad porque no son nuestros propios milagros. Nosotros tenemos nuestra propia historia para contarla. ¿A usted no es un milagro de Dios? ¿Amén? Somos un milagro de Dios. Cada uno de nosotros tiene un milagro. Cuando se levanta, cuando se acuesta, usted puede contar los milagros que Dios ha hecho durante el día. Lo que pasa es que esperamos que los cojos se levanten igual que en el libro de los Hechos. Pero hay milagros sobrenaturales, tremendos, que uno los visualiza, como a lo mejor alguien que se pare en una silla de ruedas, que a veces los que esperamos. Pero hay otros milagros que son simples y son gloriosos, como la vida, como el sustento, como lo que Dios nos da día a día en nuestras mesas. No hay mejor milagro que reconocer en las pocas cosas que Dios está presente entre nosotros. Gloria a Dios por eso. Y es interesante esto, hermanos queridos, porque estos hombres provocan una crisis teológica en las autoridades y los poderosos. Los poderosos celosos de querer lograr el control del pueblo. ¿Cómo podían los que no tenían educación y preparación tener autoridad y poder tener osadía para hablar, sobre todo en aquel hombre que supuestamente ellos habían matado? Si lo mataron en nombre de Dios. Se pusieron la representatividad de Dios y lo crucificaron. ¿Cómo estas personas pueden hablar? De una u otra manera, estas personas quieren manejar y controlar esa información con el propósito de que el pueblo se mantuviera en ignorancia. Queridos hermanos, no basta que las autoridades y los poderosos digan que Jesús está muerto. No basta que ellos lo digan. Porque aunque ellos lo digan y sus convicciones teológicas digan que no hay resurrección, el milagro y la explicación del milagro dice todo lo contrario, que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo. Y estas autoridades aún no lo pueden entender. Según el versículo 4, muchos del pueblo creyeron y ese número comenzó a creer y dice que alcanzaron casi 5,000. Y menciona solo hombres, no se mencionan mujeres ni niños, por lo tanto es muy probable que este crecimiento haya sido mucho más, según lo que nos informa el libro de los Hechos. Por lo tanto, ya hay más de 5,000 personas que salieron de la ignorancia, porque ahora ya
no se quedaron pegados solo con la información de las autoridades y poderosos, sino que ahora, al ver el milagro y al entender el milagro, comenzaron a salir de su ignorancia para ir a la luz. Y comprendieron realmente, porque no puede existir ninguna otra comprensión o conversión y arrepentimiento cuando uno entiende que quien hace el milagro no son los apóstoles, sino Jesucristo nuestro Señor. Son las autoridades los celosos de poder y prestigio. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestros políticos y en nuestras autoridades regionales, nacionales, la lucha por el poder? El que nos mienten cada vez que aparecen en televisión con sus mentiras. Es que nos dicen que las ISAPRES no ganan plata por esto y por esto otro y le roban al pueblo millones y millones de pesos. ¿Cuántas personas manejan la información hoy en día? ¿Cuántos predicadores se atribuyen la representatividad de Dios para decirnos que Dios no está en ciertas iglesias? ¿Sabe? Escuché una vez a un predicador, y no voy a decir su nombre por un tema ético simplemente, decir por la radio, hace 4 o 5 años atrás estábamos con la hermana Ruth, nuestra secretaria, que había visitado a los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera en el sur y que en su discurso fue a predicar y que el Señor estuvo con él, pero dijo, estuve enfrente de puros pingüinos. Y catalogó a los pastores en ese tiempo de que todos, porque nadie había danzado, que nadie había hablado en lengua, nadie se había caído, todos eran unos pingüinos fríos, sin la presencia de Dios. Hay gente, hay predicadores, hay políticos y hay personas que controlan la información y la mantienen para que la gente no salga de la ignorancia. Por eso esta iglesia estudia la palabra del Señor. Porque queremos que todos nosotros salgamos de la ignorancia para conocer la verdad de Dios. Cuando le exigimos a las personas que vistan de una manera, cuando le exigimos a las personas que hablen de una manera, cuando le exigimos a las personas que recién llegan que se comporten de una manera, es un manejo de la información. No le hemos dicho la verdad. Por lo tanto, este celo de poder no es solo un tema que tenían las autoridades de aquel tiempo. Hoy día, ¿cuántos no desean el poder? Hermanos, en nuestras iglesias también hay muchos que a lo mejor desean cargos, poder, porque estando en liderazgos pueden hacer cosas que a lo mejor le traen a ellos de retribución más que al mismo evangelio. Es interesante que desde este capítulo nosotros podemos sacar 3 verdades fundamentales que yo quiero compartir con ustedes al terminar. Por favor, la primera tiene que ver con esto. ¿Qué sacamos de este capítulo? Lo primero, el testimonio evangelizador de los apóstoles no surge como una estrategia o como algo planificado, sino como el actuar natural del creyente. Ellos no es que cuando subieron al aposento alto planificaron dijeron, mira, cuando vamos a la Hermosa a tal hora, en cuál momento lo vamos a agendar porque vamos a sanar al cojo. El cojo había aparecido 40 años ahí, estuvo ahí cojo pidiendo limosna y ninguna autoridad, ningún poderoso de Israel puso sus ojos en la necesidad del cojo. Ni menos el pueblo, que también estaba ahí, menos el pueblo se había fijado en esta necesidad. Los apóstoles fueron arrestados por cumplir responsablemente el mandato de ser testigos. Primero, fijándose en la persona que por años había sufrido esta enfermedad y que era necesario que recibieran algo importante de su vida, que era la bendición de Dios. Por eso es interesante esto, no tengo plata ni oro. Ese discurso, no tengo plata de oro, es decir, yo no tengo nada para ofrecerte y aunque estoy acá, sin planificarlo, sin estrategias, sin parte de una agenda, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. A veces nosotros nos restamos la posibilidad de bendecir a las personas porque nos miramos a nosotros mismos y buscamos en nosotros lo que tienen predicadores. Hermanos,
Usted es único para el Señor y yo soy único para el Señor. Imagínense si hubieran 30 Ricardo Vázquez. Los jóvenes estarían felices. No puede haber 30 Ricardo Vázquez, hay uno solo. Imperfecto. Pecador. Y aunque nosotros y usted ponga su nombre, no tiene ni oro ni plata, y si aunque lo tuviera, usted no puede pescar sus millones y decir, levántate porque tengo más de 2 millones para que te levantes. No, porque la bendición del Dios no se compra con plata ni oro. Pero para eso hay que cumplir el rol evangelizador. Es la labor que surge de lo natural. Mire, estos hombres que habían recibido el Espíritu Santo de Dios ahí en el aposento alto, no solo fueron llenos para hablar en lenguas para que otros lo escucharan, sino que fueron llenos para que en su caminar diario constantemente no sacaran la mirada de aquellos que estaban en ignorancia y aquellos que eran cojos de nacimiento, de manera natural. Caminan al templo, van a orar, como lo hacían todos los días, y se dan cuenta que hay un hombre que está viviendo esta necesidad. De manera natural. Nosotros buscamos, esperamos que nos convoque la iglesia para evangelizar. Es verdad, tenemos M, N, eje, alma, y gloria a Dios por eso. Pero no puede ser el único, no puede ser los programas que muevan nuestra actitud evangelizadora. Si usted tiene al Espíritu Santo, usted no puede dejar de decir y compartir la historia que usted ha vivido con Jesucristo. Porque el Espíritu nos motiva y nos mueve a ser testigos. No nos da el Espíritu para llenarnos de dones y talentos, porque de eso hay muchos. Dios nos llena de su Espíritu para que cumplamos la tarea de manera natural. No espere que alguien le diga, vamos a evangelizar. No lo espere. No espere que le diga, vamos a entregar algo allá. Hágalo con libertad, porque si usted tiene a Cristo en su corazón, ese Cristo debe ser conocido por las personas. Nosotros a veces esperamos los programas evangelísticos. ¿Cuánto hemos evangelizado? Es que no hemos hecho programa en la iglesia, nadie nos ha dicho que vayamos a evangelizar. Los apóstoles llenos del Espíritu entendían que esto era algo natural, era su vida, ese estaba en el ADN. Así como gritamos con pasión cuando Chile gana y gritamos con pasión cuando queremos celebrar algo, esto debe ser parte de nuestro ADN constante. Estoy haciendo una comparación ridícula si usted quiere, pero a veces en nuestro ADN debe fluir de manera natural el mensaje de salvación para las personas. La ruta evangelizadora que nos propone el escritor del libro Los Hechos nos dice que no existe lugar o espacio prohibido para la acción de testificar y menos para dejar de asumir el compromiso social como iglesia con aquellos que están cojos, asombrados y espantados. No existe lugar prohibido en la tierra ni aquí en nuestro país que no podamos decirle a otro que hay un Dios que no solo sana, sino restaura nuestros corazones. Los apóstoles declaraban, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. O sea, había en ellos, a través de la llenura, un impulso desde adentro que les decía y los motivaba a cumplir la tarea que era compartir el Evangelio del Señor. Número 2. Número 2. La tarea de ser testigo debe ser sin discriminación. Y eso es muy interesante, porque si hay algo que notamos en las autoridades y en los poderosos, es que como el cojo estaba ahí muchos años, este cojo nunca recibió la atención de las autoridades.
Las autoridades de Israel tenían un papel fundamental. No solamente gobernar, sino también los sacerdotes tenían la función de contactar al pueblo con Dios, comunicar las enseñanzas de Dios. Y hasta ahí el pueblo seguía en ignorancia. Pero el ser testigos, hermanos, debe ser de la manera en que Dios lo hizo. Jesucristo en la tierra no discriminó a nadie, se acercó a prostitutas, sus seguidoras. Dice la palabra del Señor que habían seguidoras mujeres que en la vida pasada habían tenido 7 espíritus. Jesús llama a las personas que no califican a cumplir un rol. Mire cómo lo calificaron las autoridades. Estos hombres no tienen educación ni preparación. La discriminación. Apareció una ley de discriminación, ustedes saben, ¿cierto? Hay que leerla esa ley porque es una ley compleja. Pero la discriminación, la evangelización, el ser testigo debe hacerse sin mirar a quién. Porque delante de Dios todos los hombres somos iguales. Y a veces nos podemos equivocar cuando observamos más los títulos, las posiciones, los puestos y decimos, ay, estas personas tienen más capacidades que nosotros. Pero acuérdese usted, hermano, que el apóstol Pablo dice que Dios los necios del mundo escogió para avergonzar a los sabios. No está diciendo que nos quedemos en la ignorancia, pero está diciendo que hay personas que seguramente dentro de nuestro mundo, de nuestra estructura personal, no califican. Y a veces nosotros las excluimos, las dejamos fuera. Sin embargo, el amor de Dios es inclusivo, abarcador. Por lo tanto, lo natural de esta acción evangelizadora debe estar por cualquier concepto de discriminación, cualquier factor social, incluso cualquier factor teológico e ideológico. Una persona no es más espiritual si usa o no usa cierta ropa, si se peina o no se peina, si tiene el pelo largo o tiene el pelo corto. No podemos hacer algo que Dios no hace. Dios no discrimina. Dios acoge, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Y nosotros decimos, ya, vengan los que se visten así. Vengan los que hablan así. No, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados. Es más, la profecía de Joel es interesante, porque dice que el Espíritu Santo se derramará sobre todo género. Y nosotros decimos, no, porque las mujeres no pueden hacer esto. No, porque las mujeres no pueden hacer esto otro. Y nos atribuimos y nos colocamos el vestón de Dios y decimos que es bueno y que es malo. Hermanos, si Dios no discrimina cuando llena a su iglesia del Espíritu, menos debemos hacerlo nosotros. Por lo tanto, el desafío que tenemos es compartir esta vida de Jesús con aquellos que son marginados y aquellos que no son considerados socialmente. Debemos afirmar con fuerza que la iglesia, la comunidad de Jesús, es desafiada permanentemente a ser como el buen samaritano. En la parábola del buen samaritano es interesante. Los dos que hicieron discriminación fueron los sacerdotes y el levita, que supuestamente en esa parábola deberían reaccionar distinto. Nosotros debemos ser personas que cambiemos nuestra mirada de lo que es ser testigos. Debemos abrir un camino de esperanza y alegría a la sociedad. Esta sociedad que está sacudida por la violencia, una sociedad que está despreciada, una sociedad que no tiene dignidad en muchos casos, que de los derechos de los más débiles son vulnerables. Debemos ser testigos más allá de nuestros propios prejuicios. Debemos tener un cambio de paradigma en nuestra vida. Todos son llamados a ser hijos de Dios, no los que yo elijo. Y número 3, y termino con esto. Número 3. El
mensaje del Evangelio, el mensaje de un testigo, en la historia de la iglesia, y no va a ser la excepción ahora, será para algunos una amenaza y para otros será una bendición. ¿Saben ustedes que hay personas que sus estructuras evangélicas son tan rígidas que cuando uno desde la palabra de Dios derriba esas barreras, se convierte en una amenaza? Queridos hermanos, con todo el corazón lo digo, el equipo pastoral quiere que usted aprenda la palabra del Señor. ¿Y sabe para qué? Para que sea un buen testigo. Porque cuando usted sea un buen testigo, va a producir en las personas bendición para algunos y para otros va a ser una amenaza. Cuando usted esté en su trabajo, desde la palabra de Dios va a querer hacer cambios. Para algunos de su trabajo va a ser una bendición. Para los poderosos y las autoridades va a ser una amenaza. Los poderosos mataron y crucificaron a Jesús porque era una amenaza su mensaje. Le sacaron del mapa a Jesús. Quisieron detener su obra. Lamentablemente para ellos, la autoridad de los poderosos se comienza a ver cuestionada. Hablan de que Jesús está muerto, sin embargo no está muerto. Se lo habían dicho a los hombres que Jesús había muerto. Sin embargo, la obra de los apóstoles, esa obra que continúa de Jesucristo, sigue siendo lo mismo en el nombre de Jesús, por lo tanto sigue vigente, y si la obra de Cristo sigue vigente, es una bendición para muchos de nosotros, gloria a Dios por eso, pero es una amenaza para aquellos que quieren mantener al pueblo en ignorancia. A las autoridades, tal como le dicen, no le interesa el cojo. Interesante eso. Se olvidaron del cojo. Le interesa en qué nombre hacen el milagro. Están siendo amenazados. Hechos capítulo 4, versículo 16, por favor, conmigo. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, mire la preocupación de ellos, porque para que no divulguen más entre el pueblo esta información, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándoles, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. De ninguna manera. Y el desafío que tenemos para esta mañana, queridos hermanos, ¿cuál es? Primero, prediquemos al Señor con autoridad. Segundo, no discriminemos a nadie. Y tercero, más allá de que esto sea una amenaza para algunos, nunca se olvide que para muchos el testimonio del pueblo de Dios es una bendición. Por lo tanto, no podemos callar, no podemos dejar de hacer y comunicar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Amén? ¿Cuál es nuestro desafío? Seamos testigos de Jesucristo, llenos de su Espíritu Santo. Oremos al Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te glorificamos en esta mañana por tu palabra. Maravilloso es entender estos tres principios, Señor. Primero, reconocer que debemos ser testigos de manera natural. No esperar los programas, sino ser testigos, Señor, cada día en nuestro andar. Segundo, Señor, que nuestro desafío de ser testigos, nunca discriminemos a la gente, porque, Señor, tú no eres un Dios que deja fuera a las personas que están necesitadas. Aquellos que están marginados, Señor, tienen el favor tuyo también, y nosotros debemos ser desafiados por eso. Y tercero, Señor, que más allá de que para algunos es una amenaza, este mensaje, hay muchos que necesitan escucharlo, porque para ellos seguramente será una bendición.
Desafíanos por medio de tu Espíritu Santo, para que lo que podamos realizar, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, cumpla con el propósito por el cual somos llenos de ti, que es ser testigos hasta lo último de la tierra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.